Bolivia acaba de haber un golpe de estado y destituyeron al presidente Evo Morales o todo lo obligaron a renunciar. No olvidemos que en Bolivia lo que detonó la revolución fue la privatización del agua. En Chile, desde la dictadura, el agua está privatizada y ahorita está el conflicto también bien candente en Chile. Pero bueno, en Bolivia expulsaron a un gobierno, se está diciendo que Evo Morales es un dictador, que por qué tantos años, que si no había otro. A mí se me hace muy interesante este tema porque todos sabemos que Evo Morales pues es un indígena, es de origen indígena. Y era cocalero cuando era chiquito. Cocalero, es aymara, Bolivia también es un país, su mayor parte de la población es de pueblos originarios. Queda claro que hay muchas culturas, que hay varias identidades y que cohabitan juntos. De hecho, ese modelo podría servir aquí en Europa y otros países, les podría dar lecciones. Concretamente en España, ¿no? Que después de la muerte de Franco, cuando se terminó la dictadura, no han podido organizarse de manera política, bueno, sacando todas sus diferencias culturales, históricas, como se hizo aquí en Francia. Aquí en Francia la República tiene un estatuto muy importante, entonces todas estas diferenciaciones todavía existen entre alsacianos, entre bretones, occitanos, catalanes, todavía existen, pero todos en algún momento dijeron, bueno, nos sometemos. Hay un libro muy importante de Emmanuel Todd que se llama La invención de Francia. Es muy interesante checarlo porque ahí habla de todas las diferentes pueblos que era Francia, pero en algún momento decidieron decirle sí a la República. Yo pienso que avanzó demasiado, pero creo que la lección más importante es la del pueblo de Bolivia, porque es verdad que venimos de naciones que tienen multiculturalidades. Y el capitalismo nos confrontó a tener una única visión o a estar compitiendo entre nosotras mismas. En lugar de ver la alteridad, de ver cómo enriquecernos de todas. Finalmente las tenemos, porque en la comida, en la gastronomía se comparten esas relaciones, pero tiene que haber un discurso que sea único. Lo que queremos aquí es dar a conocer otra visión, y esta es la visión de las cosas positivas que el gobierno de Bolivia ahora el gobierno aportó no solamente a Bolivia, es un ejemplo en el hemisferio occidental de cómo una lucha emanada del pueblo, de un cocalero, triunfa para llevar de alguna manera una visión diferente como gobierno, y que es totalmente otra cosa de lo que estamos viendo o de lo que vamos a ver en el futuro, en estos días, sobre el gobierno, el mandato o los mandatos de Evo Morales, en lo que lo califican como si fuera un dictador que se ha perpetuado en el poder, sin tener en cuenta que han sido siempre elegidos democráticamente. Incluso la ONU, entre todas estas reelecciones, incluso la ONU en los números macroeconómicos, que yo tengo un conflicto con los números macroeconómicos, que no es lo único que tiene que tomarse en cuenta, incluso tomando en cuenta esos números y la posición de la Organización de las Naciones Unidas, Bolivia fue aplaudido por haber reducido la pobreza, por haber reducido el analfabetismo. Incluso también en este momento seguiría siendo el presidente hasta enero. Porque estas elecciones eran para ver si seguía después de este periodo, pero en este momento seguiría siendo el presidente, y es por eso que se habla específicamente de un golpe de Estado, porque desde el momento en el que decidió, para calmar los fervores políticos, sociales en Bolivia, en el momento en el que se dio a una segunda vuelta, porque no está discutible que haya ganado la elección, la ganó. Bolivia fue el alumno rebelde del, no quiero decir imperialismo porque suena muy fuerte, pero del FMI. El FMI que presta dinero y encadena a las naciones, se absorbe automáticamente los recursos naturales y privatiza las empresas estatales de los países. Bolivia fue el rebelde al FMI, no quiso tomar dinero del FMI, no aceptó las privatizaciones, y eso lo hizo el buen ejemplo de América Latina. Me permitirías decir el ejemplo a seguir, porque Bolivia estuvo a un crecimiento de 6%, redujo su pobreza
de una manera incontable. Hubo educación, alfabetismo, lo que ya decías. O sea, hubo un interés de apoyar al pueblo, y es lo que está pasando en los países que se ocupan de sus pobres o se ocupan de los problemas reales. Siempre hay una intervención extranjera, sobre todo cuando hay golpe de Estado. Los golpes de Estado no se dan así de la nada, son planeados, tiene que haber... No son espontáneos. No son espontáneos, y siempre hay una intervención externa. En el caso de América Latina lo sabemos muy bien. Son los Estados Unidos, es el Plan Cóndor, hay ese interés de desestabilizar. No por nada en México se habla. Hubo apenas unas declaraciones de parte del ejército que no estaban contentos con lo que estaba pasando. No por nada se empezó a hablar de golpe de Estado en México, hasta el ridículo de Calderón y estos seres denesnables salieron a decir que ellos casi tuvieron un golpe de Estado. Las palabras que se manejan, cuando hay una intervención militar o un golpe de Estado o una sublevación armada, bueno, la sublevación armada rebelde del pueblo es diferente, pero cuando hay una estrategia de desestabilización, de apoderamiento, de intervención militar, se empieza a jugar con el lenguaje y se empieza a meter el militarismo, la defensa nacional, la seguridad, los temas que empiezan a condicionar el cerebro humano a creer que necesitamos, o que está bien, o que se permite, o que era necesario, que necesitamos. Eso es lo que está intentando un poco, por eso quiero ver la relación que tiene conmigo, porque eso se está intentando meter en el imaginario mexicano, de que la Guardia Nacional no puede, de que mando duro, de que vengan los gringos a ayudarnos, de que esto, eso. O sea, está viendo una preparación de conceptos militares, de autoritarismo, diciendo que el gobierno no puede, cuando el gobierno está ocupando de los problemas más candentes, que la seguridad no es un problema de hoy en día, pero la pobreza sí, la miseria, la desigualdad. De todas maneras, los conflictos, las sublevaciones, las rebeldías así fuertes, los conflictos armados y violentos, se dan por cuando hay una desigualdad infernal, estratosférica, como el caso que tenemos en nuestro país. En Bolivia se luchó contra eso y en muchas cosas se ganó. Lo que quiero también meter al debate es cómo se maneja la información, cómo el hecho de que sea un indígena que haya llegado al poder y que sea el representante de una nación, cómo lo tratan los medios. Hay un racismo mediático. Habría que ponerle nuevos conceptos porque, por ejemplo, el mismo caso o un caso similar tenemos en Alemania. Angela Merkel tiene, creo que 16 años en el poder. Nunca se ha metido en cuestión su mandato. Nunca se ha hablado de eso. Vladimir Putin. No estamos hablando de oposición o aliados. No estamos hablando para nada de eso. Estamos metiendo ejemplos de cómo en otros países que son potencias dominantes, nadie se pregunta si llegan al poder de manera democrática. Incluso aquí mismo en París, Macron, desde el día 1 de su mandato, tuvo manifestaciones fuera del Élysée y en las principales avenidas de París, para justamente fuimos a hasta hacer la un reportaje hasta la fecha en donde uno de los que reporté me dijo, es para que no llegue al escritorio y se siente y diga todo está bien, yo gané, es para que sepa que hay descontento social. Entonces es muy interesante lo que decías, porque vamos a estar escuchando pestes y de cómo el dictador Evo Morales estaba obsesionado por el poder, cómo no quería, que tenía una visión unilateral, todo lo que hizo mal. Se va a empezar a hablar de lo que no pudo estar muy bien, se va a amplificar lo que se puede criticar de manera negativa. Y es por eso que es bien importante el posicionamiento diplomático de México, en donde aceptaron la petición de asilo político de Evo Morales y de algunos parlamentarios. Todavía no dijeron los nombres por cuestiones de seguridad, pero incluso también pensamos aquí rápidamente, va a haber gente que va a decir, bueno, ¿por qué se posicionó México firmemente a favor de Bolivia y no cuando Guaidó en Venezuela se proclamó presidente? Porque justamente Guaidó en Venezuela, por un lado, se proclama presidente con apoyo de algunas partes de la... Pero él solo, no hubo una elección. En cambio, Evo Morales sigue siendo el presidente y su periodo termina hasta el 2020 y decidió dejar el poder. Ahí se puede ver también. Y él llegó en elecciones. O sea, él fue elegido por los bolivianos. Entonces, esa es la diferencia. Los principios mexicanos son de no intervención. Y no estamos interviniendo, estamos dando asilo. Eso es diferencia. México siempre ha dado asilo.
dio asilo contra los franquistas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos una historia de que somos hospitalarios. Entonces, en ese tipo de situaciones, México abre sus puertas. Esperamos sus comentarios. Hasta el próximo video. Hasta luego.